Bienvenidos a este video especial donde exploraremos varias parábolas inspiradoras. Acompáñanos en un viaje de reflexión y descubrimiento mientras analizamos estas historias significativas y las lecciones espirituales que encierran. Las parábolas son enseñanzas narrativas que nos ofrecen sabiduría temporal y perspicacia espiritual. Prepárate para sumergirte en estas historias llenas de significado y descubrir cómo pueden aplicarse a nuestras vidas en la actualidad. Comencemos. La parábola del buen pastor. La parábola del buen pastor es una historia poderosa y conmovedora que nos revela aspectos esenciales de la relación entre Dios y sus hijos. En esta parábola, Jesús nos presenta la imagen del buen pastor como una representación de Dios mismo. La oveja perdida en esta historia representa a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Todos experimentamos momentos de extraviarnos, de sentirnos perdidos o separados de Dios. Puede ser debido a nuestras elecciones, nuestras debilidades o nuestras circunstancias, pero en algún momento, todos nos hemos sentido como esa oveja perdida. La imagen del buen pastor buscando incansablemente a la oveja perdida nos muestra la incansable búsqueda de Dios por cada uno de nosotros. Aunque nos alejemos, Él nunca nos abandona ni nos da por perdidos. Dios nos busca con amor y paciencia, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que nos alejamos de su camino. La escena en la que el buen pastor encuentra a la oveja perdida en una zanja representa el momento en que experimentamos el abrazo restaurador de Dios en nuestras vidas. A menudo, nos encontramos atrapados en nuestras propias luchas y pecados, pero Dios está dispuesto a levantarnos y rescatarnos, sin importar cuán profundo sea el agujero en el que nos hayamos metido. La celebración al final de la parábola es un recordatorio de la alegría que llena el cielo cuando un alma perdida regresa al rebaño de Dios. Nos enseña que nuestra vuelta a Dios es una causa de alegría divina y comunitaria. También nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestra vida espiritual. Somos parte de un rebaño, y el regreso de uno fortalece a todos. En última instancia, la parábola del buen pastor nos anima a reflexionar sobre el amor incondicional de Dios. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos ido o cuántos errores hayamos cometido, Dios siempre está dispuesto a buscarnos, rescatarnos y celebrar nuestro regreso. También nos insta a seguir el ejemplo del buen pastor y a buscar a aquellos que están perdidos en nuestras propias vidas, compartiendo el amor y la gracia que hemos recibido. Así que, en nuestras propias travesías espirituales y en nuestras relaciones con los demás, recordemos la profunda verdad contenida en esta parábola, que somos amados de manera incondicional y que siempre hay esperanza en el regreso al abrazo amoroso de nuestro buen pastor. Parábola del rico tonto. En una ocasión, Jesús compartió una parábola sobre un hombre rico que poseía tierras muy fértiles. Las cosechas de sus tierras fueron abundantes y se encontró con un dilema: no tenía suficiente espacio para almacenar todas sus riquezas. Entonces, decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes, planeando llenarlos de granos y bienes para asegurar su futuro y su comodidad. El hombre rico se felicitó a sí mismo, creyendo que tenía todo asegurado para muchos años por venir. Pero en esa misma noche, Dios le dijo: necio, esta misma noche se te reclamará la vida. ¿Y para quién será lo que has provisto? Esta parábola nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza efímera de las posesiones materiales y la importancia de mantener una perspectiva eterna en nuestras vidas. El hombre rico se centró en acumular riquezas para sí mismo, sin preocuparse por las necesidades de los demás ni por su relación con Dios. El término rico tonto no solo se refiere a la falta de previsión del hombre, sino también a su ignorancia de las verdaderas riquezas espirituales. Había acumulado tesoros terrenales, pero no había invertido en su relación con Dios ni en el servicio a los demás. Esta parábola nos desafía a considerar nuestras propias prioridades y valores. Nos recuerda que nuestras posesiones materiales no pueden garantizar nuestra seguridad ni nuestra felicidad eterna. En cambio, debemos buscar un tesoro más grande en el reino de Dios y cultivar una relación con Él basada en la fe, el amor y el servicio a los demás. En última instancia, la parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, recursos y energía. ¿Estamos acumulando tesoros terrenales efímeros o estamos cultivando una riqueza espiritual que perdurará más allá de esta vida? Recordemos que la verdadera sabiduría radica en buscar a Dios y en vivir de acuerdo con sus enseñanzas, compartiendo lo que tenemos con generosidad y amor hacia nuestros semejantes.
Parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más importantes de Jesús y se encuentra en los evangelios de Mateo, Mateo 13, 1, 23, Marcos, Marcos 4, 1, 20 y Lucas, Lucas 8, 4-15. En esta parábola, Jesús compara la predicación de la palabra de Dios con un sembrador que arroja semillas en diferentes tipos de suelo. A medida que las semillas caen, encuentran diferentes condiciones en cada terreno. En el camino, algunas semillas son pisoteadas y las aves se las comen. En el suelo pedregoso, las semillas brotan rápidamente pero no tienen raíces profundas y se secan bajo el sol. En el terreno lleno de espinos, las semillas crecen, pero los espinos las ahogan. Finalmente, en la buena tierra, las semillas producen una cosecha abundante. La explicación que Jesús da a sus discípulos es clave. Las semillas representan la palabra de Dios y los diferentes tipos de suelo representan los corazones de las personas. Algunos no comprenden la palabra y el maligno la roba de sus corazones. Otros la reciben con alegría, pero cuando enfrentan pruebas, se apartan porque no tienen raíces profundas. Algunos se ven atrapados por las preocupaciones mundanas y las riquezas, lo que sofoca la palabra. Pero aquellos con buenos corazones escuchan, entienden y producen fruto en abundancia. La parábola del sembrador nos invita a reflexionar sobre la receptividad de nuestro propio corazón ante la palabra de Dios. ¿Somos como el camino, donde la palabra es ignorada y se la lleva el mal? ¿O como el suelo pedregoso, donde inicialmente recibimos la palabra con entusiasmo, pero nos alejamos cuando enfrentamos dificultades? Quizás estamos atrapados en medio de espinos, donde las preocupaciones y las distracciones mundanas ocupan nuestro corazón. O tal vez estamos en la buena tierra, donde la palabra de Dios florece y da fruto en nuestras vidas. Esta parábola nos desafía a ser receptivos, a profundizar nuestras raíces en la fe y a proteger nuestros corazones de las distracciones y preocupaciones que pueden alejarnos de Dios. También nos anima a producir frutos de amor, bondad y servicio a los demás a través de la palabra que hemos recibido. En última instancia, la parábola del sembrador nos recuerda la importancia de escuchar y entender la palabra de Dios y cómo esa palabra puede transformar nuestras vidas si la acogemos en un corazón receptivo y fértil. Nos invita a examinar la calidad de nuestro terreno espiritual y a buscar la profundidad y la fertilidad que nos permita dar frutos que glorifiquen a Dios. Parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las historias más icónicas contadas por Jesús. En ella, se nos presenta un relato poderoso que trasciende la religión y la cultura para transmitir un mensaje fundamental sobre el amor y la compasión hacia nuestros semejantes. La parábola comienza con un experto en la ley preguntándole a Jesús cómo heredar la vida eterna. Jesús, como su costumbre, responde con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? El experto en la ley responde correctamente citando el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Pero, buscando justificación, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Es entonces cuando Jesús narra la parábola. Un hombre es asaltado por bandidos en un camino peligroso y queda herido al borde del camino. 3 personas se acercan a él: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita, a pesar de su conocimiento de la ley, pasan de largo sin ofrecer ayuda. Sin embargo, el samaritano, un enemigo tradicional de los judíos, muestra compasión y se ocupa del herido. Lo cuida, lo lleva a una posada y paga por su recuperación. La reflexión profunda que esta parábola nos invita a hacer es sobre quién es nuestro prójimo y cómo debemos responder ante el sufrimiento de los demás. Jesús subraya que el prójimo no es solo aquel que comparte nuestra religión, cultura o nacionalidad, sino cualquier ser humano necesitado que encontremos en nuestro camino. La parábola nos llama a ser como el buen samaritano, a mostrar amor y compasión sin importar las diferencias que puedan separarnos de los demás. Además, esta historia resalta la importancia de la acción sobre la retórica. El sacerdote y el levita pueden haber tenido conocimiento religioso, pero fue el samaritano quien actuó con amor y misericordia. Nos recuerda que nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras y que el verdadero amor se manifiesta en el servicio y la ayuda a quienes lo necesitan. En última instancia, la parábola del buen samaritano nos insta a cuestionarnos cómo tratamos a los demás en nuestras vidas diarias.
Nos desafía a ver a todos como nuestros prójimos y a actuar con compasión, generosidad y amor, sin importar las barreras que el mundo pueda erigir entre nosotros. Es un llamado a vivir una vida de servicio y a seguir el ejemplo del buen samaritano en nuestro viaje espiritual. Parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es una de las historias más conocidas en la Biblia y tiene un profundo significado en la fe cristiana. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. La historia comienza con un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor, lleno de ambición y deseos de independencia, le pide a su padre su parte de la herencia. El padre, a pesar de la tristeza que siente al ver a su hijo partir, accede y le entrega su parte. El hijo menor se aleja y pronto gasta toda su herencia en una vida de excesos y pecado. Pero luego, cuando una hambruna asola la tierra y su dinero se agota, el hijo menor se encuentra desamparado y hambriento. Decide volver a la casa de su padre, reconociendo su error y dispuesto a pedir perdón. Mientras aún está lejos, su padre lo ve, corre a abrazarlo y celebra su regreso, organizando una gran fiesta en su honor. El hijo mayor, quien había permanecido leal a su padre durante todos esos años, se siente agraviado y celoso de la bienvenida que recibe su hermano menor. Pero el padre, con sabiduría, le explica que era necesario celebrar el regreso de su hermano perdido, ya que había estado perdido y ahora había sido hallado. Esta parábola es una poderosa lección sobre el amor y la misericordia de Dios. El hijo pródigo representa a aquellos que se alejan de Dios y viven en pecado, pero que pueden encontrar el perdón y la reconciliación cuando se vuelven a Él con un corazón contrito. El Padre en la parábola simboliza a Dios, quien nos ama incondicionalmente y está siempre dispuesto a perdonarnos y recibirnos de nuevo en su gracia. El Hijo Mayor nos recuerda la tendencia humana a juzgar y sentir envidia de aquellos que se arrepienten y reciben la gracia de Dios. Pero la respuesta del Padre nos enseña que el amor de Dios no tiene límites y que debemos celebrar la redención y la reconciliación de todos. La parábola del Hijo Pródigo es un llamado a la humildad, al arrepentimiento y a la comprensión del amor incondicional de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que se alejan y regresan y a recordar que todos somos amados por Dios, sin importar nuestros errores pasados. Nos enseña que, a través de la gracia y el perdón divino, siempre hay una oportunidad para el regreso y la restauración. Parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es una de las enseñanzas más profundas y conmovedoras de Jesús, registrada en el Evangelio de Mateo, Mateo 25, 1, 13. En esta parábola, Jesús comparte una lección sobre la preparación y la vigilancia en la vida espiritual. La historia comienza con 10 vírgenes que esperan la llegada del esposo para una boda. 5 de ellas son prudentes y se han preparado llevando consigo lámparas y aceite adicional, mientras que las otras 5 son insensatas y solo llevan lámparas sin aceite de reserva. A medida que pasa el tiempo, todas las vírgenes caen en un sueño profundo. Pero a la medianoche se anuncia la llegada del esposo. Las vírgenes insensatas se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando y piden aceite a las prudentes, pero estas últimas se niegan, ya que temen que no haya suficiente aceite para todas. Las vírgenes insensatas salen en busca de aceite y, mientras están ausentes, el esposo llega. Las vírgenes prudentes entran al banquete de la boda y la puerta se cierra. Cuando finalmente regresan las vírgenes insensatas con el aceite, suplican entrar, pero el esposo les responde: no os conozco. La parábola concluye con una advertencia de Jesús a estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Esta parábola nos llama a reflexionar sobre la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia en nuestras vidas. Las lámparas representan nuestra fe y la luz que llevamos al mundo, mientras que el aceite simboliza el compromiso y la relación con Dios. Las vírgenes insensatas, aunque estaban invitadas al banquete, no estaban preparadas y perdieron la oportunidad de entrar. La enseñanza es clara: no podemos depender de la fe y la relación espiritual de otros. Debemos nutrir nuestra propia relación con Dios, cultivar nuestra fe y estar alerta en todo momento. La vida está llena de distracciones y tentaciones, pero debemos mantener nuestra luz encendida para estar preparados cuando el Señor venga. Esta parábola es un recordatorio de que la vida espiritual es una responsabilidad personal.
No podemos posponer nuestra relación con Dios ni depender de las experiencias espirituales pasadas. Debemos estar comprometidos y preparados en todo momento, porque la oportunidad de estar en la presencia del Señor es un regalo precioso que no debemos perder por falta de vigilancia y preparación. La parábola de las 10 vírgenes nos llama a reflexionar sobre la seriedad de nuestra fe y nos impulsa a vivir de manera constante en el camino de Dios. Parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo 13, 24-30, y presenta una enseñanza profunda de Jesús sobre el bien y el mal en el mundo y el juicio final. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un campo de trigo en el que un enemigo siembra cizaña entre el trigo. A medida que ambas plantas crecen, los siervos del dueño del campo notan la presencia de la cizaña y preguntan si deben arrancarla. El dueño les dice que esperen hasta la cosecha para evitar dañar el trigo. En el momento de la cosecha, los segadores separarán la cizaña y la quemarán, mientras que el trigo se recogerá y almacenará. Esta parábola nos enseña varias lecciones profundas. Primero, nos muestra la coexistencia del bien y el mal en el mundo. El campo representa el mundo, y el trigo simboliza a los hijos del reino, las personas buenas, mientras que la cizaña representa a los hijos del maligno, las personas malvadas. En nuestra vida cotidiana, a menudo experimentamos la presencia de lo bueno y lo malo, y esta parábola nos recuerda que esta dualidad es parte de nuestra existencia. Segundo, la parábola nos muestra la sabiduría de la paciencia divina. El dueño del campo no permite que los siervos arranquen la cizaña de inmediato porque teme que dañen también el trigo. Esta paciencia simboliza la manera en que Dios trata con el mal en el mundo. Él permite que coexista con el bien durante un tiempo, brindándonos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestro camino. Finalmente, la parábola del trigo y la cizaña nos lleva a reflexionar sobre el juicio final. En el momento de la cosecha, los segadores separarán el trigo de la cizaña y tomarán medidas. Esta imagen refleja el juicio divino que llegará al final de los tiempos, cuando se separe a los justos de los injustos. En resumen, la parábola del trigo y la cizaña nos llama a reconocer la presencia del bien y el mal en el mundo, a ser pacientes y comprensivos como lo es Dios, y a recordar que habrá un juicio final en el que cada uno será evaluado por sus acciones. Nos desafía a vivir una vida de rectitud y a buscar la redención, sabiendo que Dios está al tanto de todo y que en última instancia, la justicia prevalecerá. Parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano, narrada en el Evangelio de Lucas, Lucas 18, 9-14, es una historia poderosa y conmovedora que nos ofrece valiosas lecciones sobre la humildad, la oración y la justicia divina. En esta parábola, Jesús nos presenta a dos personajes, un fariseo y un publicano, que representan dos actitudes y enfoques completamente diferentes hacia la vida espiritual y la relación con Dios. El fariseo era un hombre religioso y cumplidor de la ley. En su oración en el templo, se enorgulleció de sus logros religiosos y se exaltó a sí mismo frente a Dios. Habló de sus buenas obras y agradeció a Dios por no ser como los demás, especialmente como el publicano. El fariseo, en su autojustificación y orgullo espiritual, no reconoció su propia necesidad de perdón o su dependencia de Dios. El publicano, por otro lado, era un recaudador de impuestos, considerado pecador por la sociedad de la época. En contraste con el fariseo, no podía ni siquiera levantar los ojos al cielo. Golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento, simplemente clamó: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Su oración era breve pero sincera, reconocía su necesidad de gracia y perdón divino. La enseñanza central de esta parábola es que Dios exalta a los humildes y evade a los orgullosos. El fariseo, que se jactaba de su rectitud, no encontró la justificación ante Dios. El publicano, que reconoció su pecado y su necesidad de misericordia, recibió el perdón y la justificación. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia Dios y hacia los demás. ¿Somos como el fariseo, que se enorgullece de sus méritos y juzga a los demás con arrogancia? ¿O somos como el publicano, conscientes de nuestras imperfecciones y dependientes de la gracia de Dios? Nos recuerda que la verdadera justicia ante Dios no se basa en nuestras obras o logros, sino en la humildad, la sinceridad y la dependencia de su misericordia.
Nos llama a examinar nuestros corazones y a practicar la humildad en nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. En última instancia, la parábola del fariseo y el publicano nos insta a buscar una relación auténtica con Dios basada en la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia y perdón. Al hacerlo, encontramos la verdadera justificación y paz en nuestra vida espiritual. Parábola del mayordomo injusto. La parábola del mayordomo injusto, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas 16, 1, 13, es una narración intrigante que nos invita a reflexionar profundamente sobre la sabiduría, la administración de recursos y las prioridades en la vida. En esta parábola, Jesús relata la historia de un mayordomo que había sido acusado de malversación de fondos. Sabiendo que sería despedido, el mayordomo decidió tomar medidas audaces para asegurar su futuro. Llamó a los deudores de su señor y redujo considerablemente las deudas que tenían con él. Esta acción, aunque poco ética, generó un sentimiento de gratitud entre aquellos deudores. Cuando el señor descubrió lo que había hecho el mayordomo, en lugar de enojarse, elogió su astucia. La parábola concluye con las palabras de Jesús, que destacan el contraste entre los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Jesús enfatiza la necesidad de ser sabios y prudentes en la administración de los recursos terrenales, al tiempo que insiste en la importancia de servir a Dios y no a las riquezas. La parábola del mayordomo injusto plantea una serie de cuestiones intrigantes. ¿Por qué Jesús elogió al mayordomo injusto? ¿Estaba alabando su falta de integridad? En realidad, Jesús estaba elogiando la astucia del mayordomo en la búsqueda de su futuro terrenal. A través de esta parábola, Jesús nos insta a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos materiales para avanzar en el reino de Dios. La enseñanza clave aquí es que debemos ser prudentes y estratégicos en nuestra vida terrenal, pero también debemos reconocer que las riquezas mundanas son temporales. Debemos usar nuestras posesiones y recursos para avanzar en el servicio a Dios y en la construcción de relaciones significativas. Al hacerlo, estamos invirtiendo en un tesoro eterno en el cielo en lugar de aferrarnos a bienes materiales que eventualmente desaparecerán. En última instancia, la parábola del mayordomo injusto nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a considerar cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos ha confiado. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular bienes terrenales, sino en vivir una vida de fe, amor y servicio a Dios y a los demás. Parábola de la perla de gran precio. La parábola de la perla de gran precio nos presenta una historia que Jesús compartió con sus discípulos para ilustrar la naturaleza del reino de los cielos. En esta parábola, un mercader de perlas busca con diligencia una perla de gran valor. Cuando finalmente la encuentra, está dispuesto a vender todo lo que tiene para adquirirla. La perla de gran precio simboliza el reino de Dios, y el mercader representa a aquellos que buscan sinceramente una relación significativa con Dios. Esta parábola nos enseña varias lecciones profundas. Primero, resalta la idea de la búsqueda. Así como el mercader dedicó tiempo y esfuerzo a buscar la perla perfecta, también debemos buscar sinceramente a Dios y su reino en nuestras vidas. A menudo, la búsqueda es un proceso largo y continuo. Segundo, la parábola enfatiza la singularidad y el valor incomparable del reino de Dios. Al igual que la perla de gran precio, la relación con Dios es invaluable y no tiene comparación con ninguna otra posesión terrenal. Nos recuerda que nuestras posesiones materiales, por muy valiosas que sean, palidecen en comparación con la riqueza espiritual que Dios ofrece. Tercero, el mercader está dispuesto a sacrificar todo por la perla. Esto nos desafía a considerar cuán comprometidos estamos en nuestra búsqueda de Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado las distracciones y las preocupaciones mundanas para centrarnos en lo que realmente importa? La parábola de la perla de gran precio nos insta a reflexionar sobre nuestras prioridades y valores. Nos recuerda que, en última instancia, la relación con Dios es lo más valioso que podemos tener. Requiere dedicación, búsqueda constante y, a veces, sacrificio, pero la recompensa es la presencia de Dios en nuestras vidas y la herencia eterna del reino de los cielos. En última instancia, esta parábola nos invita a considerar qué estamos dispuestos a hacer para experimentar la plenitud de la relación con Dios y para vivir de acuerdo con sus valores y principios en un mundo que a menudo nos distrae con cosas menos importantes.
¿Estamos dispuestos a reconocer el valor inmenso de esta perla de gran precio y a dedicarnos sinceramente a ella en nuestras vidas?